El otro día que estamos pasando por Malaquías, hubo algo que llamó mi atención. Gracias. Y ustedes saben que puede haber leído la Biblia 20, 30 veces, pero cada vez que pasa por la escritura, siempre va a haber algo nuevo. Amén. Siempre va a haber algo que le va a llamar a uno la atención o que no lo había visto antes. O sea, que aunque le ponga atención, uno no lo ve. Y no es que no estaba ahí, sino que la Biblia es tan rica. Hay, como dijo el hermano José Luna, dijo, hay tanto de dónde. Hay tanto de dónde agarrar que a veces se me hace a mí imposible que digamos 2, 3 palabras sin sentido. Habiendo tantos 66 libros, hermano, y cuando usted va a la escritura con expectativa de encontrar algo precioso ahí, hermano, en segundos, en minutos, cuando menos acuerda, usted tiene tanto que no lo puede ni asimilar en su cabeza. No es en sí un sermón completo, pero sí unas ideas, unos pensamientos bien lindos. Ya ve que la vez pasada, bueno, yo creo que fue el día 30, ¿no? El fin de año, compartí yo un poco acerca. Se me hace como que fuera hace más tiempo, pero no. Sí, el día 31, compartimos acerca de un poco de las palabras duras que salen a veces de nuestro corazón. Y todos podemos ofender, dice la Biblia en Santiago. Parece que ese día usamos esa escritura que dice Santiago que no hay persona que no ofenda. Todo aquel que habla puede ofender, dice. Y si no ofende, entonces este es varón perfecto, dice. Es decir, es alguien que ha madurado completamente, que sabe usar su boca, su lengua para no ofender. Bueno, esta cosa que vamos a hablar hoy se puede decir como una pequeña continuación de eso. Ahora ya no vamos a hablar de ofender a la gente, sino que podemos llegar a ofender a Dios con nuestras palabras. Podemos hablarle mal a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, como un niño puede llegar a hablarle mal a su padre y es una ofensa grave delante de Dios. También nosotros como padres y como cristianos podemos ofender a Dios con nuestra manera de hablar. Cuando decimos algo y a veces inconscientemente en el ardor del fuego, del horno de fuego en el que nos encontramos, a veces decimos, oh Señor, ¿y por qué tanto? O sea, ¿cuándo va a parar esto? Mira cómo me siento y al día siguiente oré en la noche para el día siguiente sentirme mejor y todo lo contrario, ¿no? Al día siguiente me siento peor. Entonces, a veces le hablamos al Señor así y la Biblia dice que es una ofensa delante del Señor, porque es como que le estamos diciendo, no sabes lo que estás haciendo. Yo sí sé, yo siento en mi carne, ¿no? Pero tú, o ya te pasaste. Creo que ya es tiempo, ¿no? De que cambies tu plan. No, pero los planes del Señor son mejores. Si usted quiere ir apuntando, si no quiere leer todo, porque quiero ir avanzando pronto, pero esta lectura sí vayamos, es bien cortito este versículo en el Salmo 19. Es muy corto y ya los demás los voy a ir mencionando nada más así para que no tenga que ir a... Usualmente cuando a mí me toca compartir algo, por lo regular yo no uso muchos versículos, casi no me gusta usar mucho, pero esta vez sí traigo como unos 5 o 6. Sin embargo, ahorita solamente vamos a leer un versículo. Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, versículo 14 dice de la siguiente manera: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Una vez más, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Sean gratos
los dichos de mi boca. ¿A qué se refiere cuando dice los dichos de mi boca? Simplemente a lo que nosotros decimos con nuestra boca, a las palabras que salen de nuestra boca. A eso se refiere. A lo que vayamos a decir con nuestra boca, sea a nuestro prójimo, como hablamos la vez pasada, o sea en contra de Dios, con nuestra manera de actuar. Y mire que dice, los dichos de mi boca. Pero más abajo, no solamente alguien puede decir, bueno, yo no digo nada con mi boca en contra del Señor o en contra de alguien. Pero más abajo dice, y la meditación de mi corazón. ¿Qué quiere decir? Que aunque no lo digas, pero ya lo pensaste y ya lo maquinaste en tu corazón, porque como hemos dicho, todo comienza en el corazón, de ahí a la cabeza y luego lo decimos. O sea, desde nuestro corazón tenemos que tener cuidado qué es lo que decimos. Bueno, vamos a hablar de los dichos y de las cosas que podemos decir en contra de los hermanos, pero en esta ocasión es más que nada de Dios. Ya que comenzamos a leer, entonces mire, acabamos de pasar en nuestra lectura diaria no hace mucho en Malaquías, ¿se acuerdan? El último libro de la Biblia, y luego terminamos con Malaquías y con Apocalipsis. Vaya ya Malaquías. Esa se podría decir que sería si así lo queremos decir, nuestra lectura base. Malaquías capítulo 3. Malaquías 3. ¿Lo tenemos? Ok, Malaquías 3 es algo, hermanos, sorprendente. Ok, Malaquías 3:13 dice, Malaquías 3:13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Está hablando el Señor, hermanos, está hablando Dios, le está hablando al pueblo y está hablando principalmente a los sacerdotes. Y dice la Biblia que nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Entonces alguien dirá, bueno, yo no soy sacerdote ni soy rey. Pero Dios nos ha llamado a hacer eso, a que seamos sacerdotes de nuestra casa, y también en reyes se refiere a que reinaremos con el Señor, a que gobernaremos con Él. Si Dios nos concede, como decíamos el canto, cantábamos en el canto, ¿se acuerda? De hay un remanente que espera a su Señor, y lo dice, concédeme, Señor, o sea, que seamos de ese remanente. Entonces, el Señor le está reclamando a los sacerdotes, les dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Han sido violentas. Es como un niño a su padre que le habla mal, le habla groseramente. Eso es ser palabras violentas. No tiene que esperar a que le diga, te voy a matar o te voy a hacer tal cosa. No, simplemente con hablar fuerte o con hablar despectivamente, está deshonrando a su padre, y nosotros al hablar así contra el Señor estamos deshonrando a Dios. Dice, vuestras palabras han sido violentas contra mí, dice Jehová. Y luego dice, y dijiste, o sea, y ustedes me contestaron. Y abajo está la respuesta, y le contesta los sacerdotes le dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Tú dices que hemos hablado palabras violentas contra ti. ¿Y qué hemos hablado contra ti? Dice la parte B del versículo. Y el versículo 14 dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Es decir, cuando nosotros servimos a Dios, le somos fiel y nos vienen cosas a nuestra vida, nos vienen enfermedades, nos vienen problemas, nos vienen esto, aquello, lo otro. Como decíamos en el pasado, no vamos saliendo de una prueba cuando ya se mira la otra allá en el horizonte, que ya viene. Entonces, a veces podemos llegar a decir, pero si somos fieles al Señor, o sea, si seguimos adelante, vamos a la iglesia, se podría decir, ¿no? Si estamos en la iglesia o tratamos de instruir a los niños en la casa, como nos han enseñado, y la disciplina, todo esto y aquello, y sin embargo nos vienen cosas.
entonces podemos llegar a pensar, no solamente con los dichos de nuestra boca, sino la meditación de nuestro corazón. Por demás es servir al Señor. Aquí dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha? ¿De qué nos sirve? ¿Sí? ¿De qué nos sirve que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Al decir eso, el Señor lo toma como palabras violentas contra él. Como que le estamos hablando groseramente. Así lo toma el Señor, como que estamos hablando groserías en contra de él, como que le estamos diciendo, no sabes lo que haces. No sabes lo que haces, mis planes son mejores. Entonces, el 14, el 15 dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Se da cuenta? Es decir, que vemos a los demás prosperar y no solamente hablamos groseramente al Señor cuando nos pasan cosas, sino que también decimos, bueno, y aquel hace lo que quiere y la gente del mundo hace lo que quiere y son prosperados y aparte desafían al Señor y al último escapan. O sea, es decir, ahí dice y escaparon, es decir, no les pasó nada. No les pasó nada y a nosotros que más bien nos pasa de todo. Pero volvemos nuevamente, hermanos. Al rato vamos a ir a ese versículo. Dice la Biblia que sus planes del Señor son perfectos. No sé, hermano, yo no sé realmente qué es lo que quiere el Señor con nosotros. Desde que yo me acuerdo que estamos en la iglesia, de donde venimos, siempre hemos estado en pruebas. Siempre, de una manera o de otra. Y los demás, como dijo una hermana, ustedes solo se la llevan enfermos. Siempre están enfermos, si no de una cosa, de otra. Y mírenme a mí, dice, yo ni me enfermo de nada, dice. Pero es una hermana que pues no está muy seguida en la iglesia. Y muchos así dicen y se miran rozagantes y llenos de vida, ¿no? Y no van a la iglesia. Pero desde que yo me acuerdo, nosotros y ustedes siempre estamos pasando por algo. Una de las veces me dijo el hermano Juan, porque yo no me ha costado salir adelante en cuestión de tener mi propio negocio y de levantarme. Hace 2 años ya iba para arriba, había gente que me ayudaba y todo, estable ahí conmigo todo el año casi. Llegó el COVID y me echó a perder. Los muchachos que me ayudaban me esperaron y al último se fueron. Me ha costado de mucha manera y he luchado a buscar gente y no, es difícil. No me ha funcionado. Y me dijo el hermano Juan, eso hace como 2 años, 3 años, no sé. Hermano, dice, yo pienso que fue el Señor. Él ni cuenta se dio. Dice, estás en el trabajo equivocado, dice. Yo pienso que estás en el trabajo equivocado, dice. Dándome a entender, tu trabajo debería ser trabajar para Dios. Y le digo yo, Señor, ¿qué quieres? He tratado de muchas formas. Y no es que nos ha faltado, hemos tenido más de lo necesario para comer, vestimos, tenemos donde vivir, tenemos carro, tenemos todo, pero, o sea, me refiero a como, pues, un poquito más, no que nos queramos enriquecer, sino, o sea, todos queremos algo un poquito mejor. Pero, aparte de eso, las enfermedades, una cosa tras otra, ahora aquí el hermano también, con su padecimiento actualmente, ¿qué es lo que quiere el Señor con nosotros? Lo que sí no debemos de hacer, hermanos, es cuidarnos y no actuar como actuaron ellos. Y si lo hemos hecho, pedir perdón y que el Señor nos dé la gracia. Le digo a mi esposa y hablamos, si el Señor no nos quiere sanar en este tiempo, lo único que necesitamos es que el Señor nos dé gracia para no renegar contra Él. Si eso lo tenemos, suficiente que el Señor nos dé gracia, porque el renegar contra Él es esto que acabamos de leer, es hablar palabras violentas contra el Señor.
es tratarlo violentamente al Señor, es ser grosero contra Él. Esto es hablar en contra del Señor, es ser grosero contra Él. Amén. En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Dice: ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan: ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho en contra de ti? No dice palabras violentas, sino dice palabras, o han dicho cosas terribles, mentiras. ¿Quién se acuerda de Mateo capítulo 25, versículo 24, acerca de la cuestión del parábola de los talentos? ¿Se acuerda? A uno dice la Biblia que llegó y le dio ¿cuántos? ¿Al que le dio más? Al que le dio más. 5, ¿no? 5, 3 y 1. Entonces el que le dio 5 multiplicó al 100%, ¿no? Y trajo 10, se puede decir. Al que le dio 3, trabajó también duro y trajo 6. Es decir, si nos ponemos a hacer cuentas matemáticas, o sea, respondieron el 100%. Pero ¿qué pasó con aquel que le dieron 1? Dice la Biblia que escarbó, ¿no? Y lo enterró, de haber dicho, cuando menos, si no lo puedo multiplicar, de perdido lo entierro para que no me lo roben los ladrones. Porque acuérdese que los ladrones estaban tremendos. ¿Se acuerda el buen samaritano? Este hombre lo agarraron, lo golpearon y le quitaron todo lo que tenía. Entonces, no se me va a dormir, ¿no? Lo entierro y cuando menos no se me pierde. Cuando llegó el Señor, dice que hizo cuentas. Entonces, Señor, 5 me diste, aquí tiene, gané otros 5. El de 3 igual, aquí tiene 6. Y el otro dice, pues tuve miedo, dice. ¿Y qué digo? Conocía que tú eras hombre severo, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Eso, el Señor que vino, el dueño, representa a nuestro Señor. Y nosotros somos los obreros. Podemos ser que hayamos multiplicado el dinero, pero podemos sido también que seamos el que le dio 1 nada más y lo escondimos. Y lo peor, que podemos actuar como Él. Podemos decir, te conocía que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Da la idea de esparcir el trigo, ¿no? Porque el trigo se siembra así. Agarra el puño, usted lo esparce para que nazca así parejito. Ese hombre estaba tratando al Señor violentamente porque estaba diciendo mentiras. ¿Nuestro Señor es duro? No, nuestro Señor es amoroso. Él es justo y verdadero. Su trono, dice la Biblia, que es justicia y juicio. Pero ese hombre estaba diciendo, conocía que eres duro. ¿Y a poco el Señor cosecha donde no siembra? El Señor no nos va a pedir nada que no nos haya dado algo. Cuando Él dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Ok, ¿de dónde agarramos el diezmo? De lo que el Señor nos dio antes. Entonces, ¿cómo puede decir que el Señor nos pide algo que no nos ha dado Él? El Señor no es duro. Sin embargo, este hombre estaba hablando cosas violentas. No debemos de actuar como ese actuó. Y a veces puede ser que durante dos semanas o unos días, cuando aprieta la enfermedad, se me quiere olvidar esto, pero el Señor por algo lo hizo. El otro día le dije, entonces, ya no aguanto. ¿Cuándo terminará esto? Porque estos días me he sentido muy mal, de mi garganta, mi paladar, la lengua, todo me siento mal, me siento cansado y estoy cansado. Son casi 3 años ya. A veces día y noche el malestar, las 24 horas, y digo, Señor, ¿cuándo terminará? A veces dan ganas. Le digo a mi esposa, como dicen algunos hermanos, maldígalo desde la raíz a la enfermedad, ¿no? A veces dan ganas de hacer eso, desde lo feo que aprieta la situación. Entonces en eso encontré esta palabra. El Señor diciéndome, ten cuidado lo que dices. O habla a los hermanos acerca de esto. Entonces,
hay muchas lecturas acerca de esto. ¿Se acuerda Job? Job también dice, habla de los impíos que prosperan. Dice que les va bien y hacen esto, hacen lo otro, prosperan, tienen esto, y al último, dice, aún en su muerte, dice, mueren tranquilos, dice, y están bien. En Job 10, del 1 al 8, ahí lo puede encontrar, y también Job 21, del 1 al 16, también Job afirma que los malos prosperan. En el Salmo 73, ahí sí quiero ir porque es un salmo muy conocido. El Salmo de Asaf. Hermano, ese salmo, hermanos, es cosa seria, hermano. Me van a tener que esperar porque yo ya rebrujé mi hoja. Ok. El Salmo 73. Hermano, ese Salmo 73 describe con creces mi vida. Dice desde el 1 en adelante, el versículo 1, Salmo 73, Salmo de Asaf. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Sí? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Y qué dice? En cuanto a mí, es decir, pero yo pienso todo lo contrario. Pero yo pienso diferente. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Es decir, su caminata por poco la desvía al ver lo que estaba pasando. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tuvo envidia, hermanos, de los arrogantes. ¿Por qué? Porque prosperaban. De la prosperidad de los impíos, versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, es decir, ni se preocupan cuando van a morir. Les da un dolorcito aquí, y al día siguiente ya están bien. Sin embargo, uno le da un dolor aquí, y al día siguiente ya le dio otro, y va empeorando cada vez más, ¿no? Y ellos dicen, no tienen congojas por su muerte, no se preocupan por su muerte. Y dice, por su vigor, pues su vigor está entero, es decir, no tienen enfermedades, están sanos, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Dice, por tanto, la soberbia los corona. Es decir, todo ese bienestar que ellos tienen, los hace llenarse de soberbia. Dice, mire ustedes ni se enferman, miren yo. Y eso que son cristianos y eso que siguen a Dios, según ellos, dice, su soberbia los corona, es decir, su corona de ellos es ser soberbios. Se cubren de vestido, de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Eso me recuerda cuando las abuelitas decían, mire que esa nota está, ¿no? Y le agarran de los cachetes al niño. Mire que esa nota es todo porque está así con los cachetes grandes. Tenían otro concepto de la salud, ¿no? Decía que estaba bien saludable, pero no. Los ojos, dice, se les salen de gordura, dice. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, es decir, hacen planes. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, es decir, hablan cosas contra Dios. Hermanos, hay gente que muere, hermanos, maldiciendo a Dios. No tienen temor de nada y toda su vida son así. Y es más, si hasta mueren de viejitos con 90 años, casi 100 años, y nunca se enfermaron. Siempre fueron rebeldes, pero el problema es del otro lado. Cuando despiertan del otro lado. ¿Se acuerda el rico y Lázaro? ¿Cómo vivía este hombre? Pero Lázaro dice que tenía llagas y los perros le lamían las llagas y los dos murieron. ¿Y qué? Del otro lado fue donde comenzó lo bueno. Entonces, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, es decir, hablan de todo mundo, dicen lo que quieren a su antojo y no les va mal. Por eso, Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas.
O sea, se enriquecen. Mire lo que dice el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Dice, y he lavado mis manos en inocencia. Estaba diciendo lo mismo de lo que acusaba el Señor a los sacerdotes. Él decía que había trabajado en vano. Asaf era de los líderes musicales, de los mejores que dirigían, hombres santos que dirigían la alabanza. O sea, su vida era un levita entregado a Dios por completo. Pero él sufría, dice la Biblia que sufría día y noche. Y él cayó en lo mismo de lo que yo estaba pensando. ¿De qué sirve, como dijeron ellos en Malaquías, de qué sirve servir a Dios? El Señor les dijo, ustedes dicen que de qué sirve servir a Dios. Y él por poco termina mal su caminata, o sea, resbalan mis pasos. Su caminata por poco se estanca. ¿Por qué? Porque él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido, azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer como has sido asolados desde repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, dice, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Como un animal se refiere, pues, que no entienden. O sea, Asaf está hablando que cuando pasaba todas estas congojas y todas estas aflicciones, él no entendía. Él estaba como yo y usted cuando estamos en una prueba difícil. No entendemos en el momento, dice, era como una bestia, dice, como un animal. Un burrito usted no le puede separar enfrente, dice, mira, te voy a hacer esto y esto te pasa en tu pata, te voy a hacer esto, porque no entienden. Entonces, dice Asaf que él era igual, no entendía los planes de Dios, no entendía lo que el Señor estaba haciendo. Dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Mire qué precioso. Cuando nosotros estábamos en la iglesia, hermanos, con esta enfermedad que me ha agarrado a mí, había días que cuando estaba yo predicando como 2 o 3 veces sentí que me desvanecía prácticamente ahí en el púlpito. Pero sin embargo me hacía fuerte y el Señor me ayudaba y terminaba yo de compartir. Pero nunca nos quedamos. Una pura vez que me acuerdo que yo venía de ahí y se me pone borroso la vista y empecé a ver borroso y venía manejando y llegué apenas, hermano. Llegué, me bañé como pude, me puse a descansar y no fui a la iglesia porque me sentía mal, pero siempre estuvimos ahí. Yo sé que ustedes también, hermano, con su familia, a pesar de las cosas, con todo, como dice ahí, yo siempre estuve contigo. Todo lo que nos ha pasado, sin embargo, siempre hemos estado con el Señor, hemos luchado para no alejarnos de Él. Dice, estuve contigo y dice, me tomaste de la mano derecha. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo a ti? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es Dios para siempre. No somos los únicos, hermanos, que nos ha pasado eso. A mí, con vergüenza lo digo, no es que he maldecido, pero sí hay veces que cuando su carne es tocada, hermano,
¿Se acuerda cómo fue con Job? A Job le quitaron todas sus posesiones, aún sus hijos y todo eso. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito para siempre. Pero, ¿qué pasó cuando su carne fue tocada? Aún yo no siento mucha paz cuando alguien dice, el Job era un quejumbroso. Que te pase a ti lo que le pasó a Job, solo con que pierdas las 500 asnas que tenía y ya va a empezar a maldecir. 10 hijos, hermanos, 500 asnas, 500 camellos y 10,000 yuntas de bueyes y 10,000 ovejas y todo eso y todas sus cosas, y toda dio gloria a Dios. Pero cuando le tocó su carne y empezó a sufrir ese gran sufrimiento, la Biblia describe, hermanos, que Job tenía costras y tenía pus y los gusanos se lo estaban comiendo vivo, hermano. Así lo describe la Biblia. Dice que no dormía. No, hermano, Job es de mis libros favoritos y yo me meto cuando leo el libro de Job. Y dice que se rascaba, dice que con un tiesto, pero hace referencia a un pedazo de teja de barro rota, así toda rústica, y se rascaba. O sea, cuando se quitaba pedazos de carne prácticamente. Eso fue, hermanos, horrible. Y entonces hay algunos hermanos que dicen, Job quejumbroso y preguntón, dice. Ojalá y Dios nos permita que algún día estemos igual que Job, porque entonces yo pienso que no llegamos ni, como dicen, ni a los talones, ¿no? Pero, hermanos, esto es difícil. Ya casi no tengo más que las citas. No escribí notas. Solo 2 lecturas más y ya. Voy a leerles en Jeremías. Jeremías 29. Jeremías 29. Voy a leer desde el 7. Está hablándole Jeremías, hermano, en Jeremías 29. Jeremías le está hablando al pueblo cautivo. O sea, Dios por medio de Jeremías al pueblo cautivo, a los 70 años que fueron cautivados, que fueron llevados a Babilonia, ¿se acuerda? La Biblia dice en Jeremías que después de 70 años serían liberados y regresarían. Y regresaron por parte, ciertamente, hasta que se cumplió la profecía de Jeremías. Entonces aquí el Señor le está hablando a ese pueblo por medio del profeta Jeremías. Dice el versículo 7 en adelante, dice, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. O sea, el Señor fue el que lo hizo, no los malos que se lo llevaron. Dice, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, pues así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ellos esperaban regresar a su tierra. Dice ahí, le está diciendo que se cumpliría el tiempo que el Señor dijo para que ellos regresaran. Pero aún le decía, no pongan atención a los que le profetizan falsamente en mi nombre. Y, le estaba hablando de su cautividad, hermanos. Nosotros, hermanos, cuando estamos en problemas y en aflicciones, es un cautiverio en el cual estamos. ¿Sí? Lo hemos aprendido y lo hemos aprendido a nombrar como desiertos y valles. ¿Sí?
como enseña el hermano Luna, en la caminata del cristiano son valles y montes, o sea, montañas. Las montañas son los lugares altos donde usted está en su mera fuerza, está gozoso, todo le sale bien, como dice la Biblia, está contento, está saludable, sus hijos están bien, en la escuela aprenden todo, pero cuando está arriba llega el momento en que baja y llega un valle que está hasta abajo. Esos son los momentos difíciles, y también se le llama desiertos. O sea, el Señor los mete en un desierto. ¿Se acuerda como el pueblo de Israel que lo metió en el desierto? Es lo mismo, son tiempos difíciles, y la cautividad representa lo mismo. Ellos estaban cautivos en Babilonia. Sin embargo, el Señor les dice: oren ahí, oren por el pueblo, por los que se los llevaron. O sea, la gente dirá: ¿qué? ¿Cómo voy a orar por mi enemigo? No, me llevó cautivo y me llevó a un lugar donde no quería yo vivir, me dan de comerlo, me quieren obligar a comer lo que yo no quiero, están en contra de mi Dios y todo eso. Pero el Señor les dice que oren, y el Señor les dice en el 11, dice que el Señor sabe los pensamientos que tiene acerca de ellos. Dice: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, o sea, lo que ellos desean. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros, hermano, también. Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, pero yo soy el primero, el que no los entiendo a veces. Pero Él sabe lo que está haciendo, aunque me cueste decirlo. Deuteronomio, con esto termino. Éxodo, Deuteronomio. Me cuesta un poquito con esto. Ya me hubieran ganado el esgrima. Deuteronomio capítulo 8, hermano, versículo 1 en adelante. Amén. Ok. 8:1. Dice: cuidarás de poner por obra. El Señor le está hablando de la buena tierra donde los iba a llevar, que iban a poseer. Ya una vez que estuvieran ahí, el Señor les da estas instrucciones. Dice: cuidaréis de poner por obra todo el mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis a la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, fíjese, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, en lugares difíciles. Y lo dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. O sea, el Señor nos aflige, el Señor nos prueba, nos aflige, nos prueba y nos mete en el desierto para saber qué hay en nuestro corazón. Él ya sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. El Señor ya sabe, pero para que nosotros veamos qué es lo que sale de nuestro corazón. Como dijo el hermano Luna: ¿saldrá lo mejor de nosotros o saldrá lo peor? Lo que no sabemos que está ahí adentro. Para afligirnos, para saber qué había en nuestro corazón. Y dice: para saber si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Hermano, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros batallando con nuestras enfermedades, con nuestros problemas? A estos hermanos, la congregación de Israel, dice que el Señor los sustentó, les dio alimento en el desierto. Y dice que el pie nunca se hinchó. Nunca se les hinchó. O sea, ¿quiere decir que al caminar mucho se hinchan los pies o qué? ¿Qué aprendemos de eso, hermanos? ¿Para qué sirven los pies? Para caminar. Los pies simbolizan nuestra caminata cristiana, ¿sí? O sea, los pies simbolizan, o sea, que vamos en una caminata o una carrera. Entonces, ¿qué nos enseña? Tus pies no se te hincharán en tu caminata, en tus pruebas, en tus dificultades.
¿Qué quiere decir? Que no te... O sea, el Señor, la idea del Señor no es que tus pies que se estanque pues tu caminata, pues. Que te detengas en tu caminata. O sea que el Señor no dejará que tu caminata se estanque a pesar de que estés muy enfermo, a pesar que tengas problemas. Sus pies no se hincharán. No te detendrás, sino que seguirás avanzando. Es lo que el Señor nos quiere decir. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, y tierra de olivos, de aceite y de miel. Hermano, ahí donde dice que tierra de trigo está hablando de sustento. La cebada también habla de, o sea, se hacía panes de cebada, o sea, de que va a haber alimento suficiente, hablando en lo espiritual, que no le va a faltar allí en medio del desierto, ya llegando en la tierra prometida. Todo esto es para hacernos llegar, hermanos, al final, porque si no nos vamos a enorgullecer como en el Salmo 73, ¿se acuerdan? Los malos, y al último terminan mal, o sea, de nada sirve. Y luego dice, en vides, cuando dice las vides, hermanos, o sea, habla de la vid, es de donde sale el vino, ¿sí? Y el vino simboliza el gozo del cristiano. Es decir, que ahí donde el Señor nos va a llevar, todo esto que nos está pasando es para llevarnos a un lugar donde va a haber gozo. Cuando lleguemos a Canaán, una vez que crucemos el río Jordán, ahí está Canaán, la tierra prometida, y ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Ahí va a haber gozo. Y dice que va a haber olivas y aceite de oliva. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros. Todo esto para que seamos bendecidos de esa manera. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, y tierra cuyas piedras son de hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. O sea, al último de todo esto, lo que nos pasa en esta caminata, si aguantamos, diría, entonces al último bendeciremos al Señor por todas estas bendiciones que el Señor está mencionando que nos dará al final. Ahora sí, hermanos, disculpen con esto, termino, es que me emociono a veces. Mire, ¿se acuerdan donde leímos en Malaquías 3? Leímos 13, 14 y 15. Mire, ya vimos los que injurian al Señor con sus palabras, con sus hechos, cuando entran en prueba. Pero ahí nos detuvimos. Pero mire la continuación, que es el 16, dice. Vamos a leer desde el 15 para que vean dónde nos quedamos. Dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea que no les pasó nada. Pero si tememos a Dios, esto que sigue es lo que pasará, mire. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Es decir, el Señor los reprendió, ¿se acuerda? Arriba los reprendió que hablaban mal contra él, pero los demás recapacitaron y hablaron cada uno a su compañero. Es verdad lo que nos está diciendo el Señor. Es decir, están aceptando el mensaje. Aceptaron el mensaje. Es verdad que habíamos hablado mal al Señor. Y mire, dice, habló cada uno a Jehová, cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó, dice, y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es decir, aceptemos el consejo del Señor. Y el Señor dice la Biblia que Él escribe, que Él anota. Entonces ganamos la prueba ahí. Porque el Señor nos está hablando, nos está reprendiendo y dice que si aceptamos, entonces dice que Él escribió un libro, dice, de memoria. O sea, para recordar que pasamos esa prueba. Para los que piensan en su nombre, y dice, y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe
que yo actúe, y los perdonaré como el Padre que perdona a su Hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo, el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Eso será el final. Si aceptamos la reprensión del Señor y lo que nos está pasando al último, todo esto, entonces el Señor, hermano, nos va a bendecir. En el versículo, capítulo 4, dice lo que le pasará a los malos. Dice, porque aquí viene el día ardiente como el horno. A todos los soberbios, a todos los que hacen maldad, serán como estopa. Es decir, como una paja seca arderán. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Dice, más vosotros, a los que teméis a Jehová, dice, nacerá el sol de justicia. ¿Qué quiere decir? Que no estaremos siempre en tinieblas, hermanos. Que no estaremos siempre en problemas. Que no estaremos siempre enfermos. Simplemente que aceptemos la voluntad del Señor en el tiempo actual, lo que Él ha escogido para nosotros. Y si pasamos, entonces dice, a los que temen mi nombre, aparecerá el sol de justicia. Es decir, el Señor. O sea, cuando hay tinieblas, el sol está escondido. ¿Se acuerda? De noche, como ahorita. Pero cuando llega de día, el sol aparece y alumbra nuevamente. Es decir, se acabarán las tinieblas, se acabarán los problemas, las dificultades, las enfermedades. No siempre estaremos así. Aparecerá el sol de justicia y dice, y en sus alas traerá salvación. Las alas habla de que el Señor nos cubre. ¿Se acuerda del Salmo 91? Dice que nos cubre bajo sus alas. A veces, hermanos, pareciera que el Señor ya nos abandonó. Pareciera que el Señor ya nos abandonó. Pareciera que ya no nos escondemos bajo sus alas, que no hay como meternos abajo de sus alas. ¿Se acuerda cuando dice que el Señor quiso reunir a Israel como la gallina junta a sus pollitos y los cubre con sus alas? Pero no quisieron, dice. Carlos Spurgeon, él decía que cuando no encontremos, no sintamos la protección del Señor, que sintamos que Él ya nos ha abandonado, dice, aunque ustedes logren ver solamente la puntita de la ala, dice, del Señor, dice, allí métanse, dice, eso es suficiente. Allí encontrarán la protección del Señor, porque a veces parece que ya no está el Señor, pero si ustedes logran ver, aunque sea un poquito vislumbre de sus alas, allí en esa esquinita, dice, es suficiente. Entonces, hermanos, los muchachos, quizá a lo mejor ellos no entienden mucho de esto, pero cuando sean grandes, si son hijos de Dios, también pasarán por pruebas difíciles. Y ya están pasando. Al ver a sus padres afligidos, también ellos se afligen. Pero un tiempo tendrán su propia familia. Y entonces, como dijo el hermano, el saber resolver la raíz cuadrada y el teorema de Pitágoras y todo eso no les va a ayudar para nada. Pero si conocen la Escritura, si conocen a Dios, el Señor les va a ayudar en sus problemas y podrán salir nuevamente de ese valle, de ese desierto en el cual estén. Amén. Vamos a orar, hermanos, oremos. Cantemos ese canto. Hay un remanente, hermanos. Y oramos un ratito. Hay un remanente que espera a su Señor. Manada pequeña y fiel que anhela por su pastor. Mi Dios, que tenga yo una parte ahí y que camine contigo hasta el fin.
pastor, mi Dios, que tenga yo una parte ahí, y que camine contigo hasta el fin. Señor, que seamos, Padre, parte, Señor, de esa manada pequeña y fiel, Señor, que anhela por su pastor, Señor. Oh, que anhela por su pastor. Oh, Señor. Oh, nuestro Dios. Que tengamos una parte ahí, Señor. Que los sufrimientos actuales, oh, no sean estorbos, Señor. Que nos mantengas fiel hasta el fin, Señor. Oh, Señor, que seamos ese pequeño remanente. Oh, remanente pequeño y fiel. Queremos permanecer Oh, Dios, no temas, manada pequeña, Señor. Oh, no temas, manada pequeña. Aunque seamos pocos, pero que Dios. tú envíes Oh, que bendición seamos a de ese nuestras remanente, vidas. Señor. Oh, que seamos de ese remanente, Padre, que anhela por su pastor, Dios. Oh, que seamos fieles a ti. Anhelamos tu Oh, visitación, Padre, Señor amado. por poco resbalan nuestros pasos, Dios. Señor. Al ver la prosperidad de los pasos se Señor. mantengan firmes. Pero el hasta final final, será diferente, Dios. Oh, A los amado que Señor. temen tu nombre, Señor. Aquí están nuestras Les vidas. aparecerá Aquí amanecerá el está, sol de Señor, justicia. nuestras vidas. Y en sus alas traerá Usemos salud. como un instrumento Y en sus alas traerá para tu salud. honra y gloria, Dios. Señor amado. Oh, ayúdanos, Oh, Señor. santo, santo. Oh, bendito Dios. Ayúdanos, Dios. Oh, ayúdanos, Dios. Bendice esta manada pequeña, Señor. Oh, ten piedad, Señor, de tus ovejas. Cuando venga la prueba, Dios, oh, que nos acordemos que un día, Señor, el sol de justicia aparecerá nuevamente trayendo salvación en sus alas para los que temen su nombre, Dios. Ayúdanos, Dios, a confiar en ti cada día, Señor. Cuando aprieta el problema, la enfermedad, Señor, Solo tú eres la digno. aflicción, Dios. Oh, Santo, Solo tú eres digno. ayúdanos, por favor. Te alabamos.